Economía en compañía. 2:40 de la tarde, estamos de vuelta en compañía. El mes de septiembre cerró con algunos pagos incumplidos, pagos de bonos acumulados. Todavía no hay información de qué vaya a pasar en esta materia. No hay información sobre los pagos de los bonos de deuda vencidos, que se estima alcanzan actualmente unos 6.400 millones de dólares. Así cerró septiembre y parece a 9 de octubre que el panorama de este mes no es diferente. Nosotros queremos profundizar en este tema, en este mes crucial de octubre para la deuda venezolana, y es por eso que hemos contactado al analista financiero de Solfin Casa de Bolsa, Jesús Palacios. A él lo tenemos en la línea telefónica. Jesús, buenas tardes, bienvenido en compañía. Sí, buenas tardes, muchas gracias de nuevo por la oportunidad de conversar sobre temas de interés nacional, en particular de economía. Bien. No, gracias a ti por los minutos. Cuéntanos un poco, se siguen acumulando los pagos incumplidos de Venezuela. Así cerró el mes pasado. Octubre tiene más o menos la misma historia, ¿no? Sí, correcto. Para darte más o menos una visión amplia sobre el panorama de lo que ha ocurrido hasta acá, desde el 2 de noviembre pasado, cuando Maduro realizó el anuncio de la renegociación, recién fueron 4 los pagos de bonos realizados. Tenían que ver con pagos del PDVSA 22N, que era aquel bono que compró Goldman Sachs a precio, digamos, al mejor precio de descuento que creo que se ha pagado unos bonos soberanos en la historia, con el 80% de descuento, y después eso también se procede. O sea, ese que era de los pocos que había caído, o que siempre se había pagado, también cayó en default en abril pasado, y el otro bono que se ha venido pagando siempre ha sido el PDVSA 20, que es el que tiene de colateral el 50,1% de las acciones de Citgo. El resto han sido 43 compromisos vencidos que suman, como tú bien comentabas, 6.400 millones de dólares. De esos son 4.500 bonos, 4.500 millones de dólares en 29 bonos soberanos y 1.670.000 millones de dólares en 13 bonos soberanos, en 13 bonos de la estatal PDVSA. Entonces, bueno, un panorama, digamos, que pareciera no cambiar en un mes que viene, que es complicadísimo octubre, porque corresponde el pago de otros 8 cupones y una amortización. En este caso estamos hablando del PDVSA 20, justamente, que tiene no solamente el vencimiento del cupón, sino también el vencimiento o el pago de la amortización. Suman en total casi 1.600 millones de dólares en el segundo mes del año, con mayor cantidad de pagos. O sea, es un mes de muchos compromisos para Venezuela, y con la duda, digamos, de si se realizan finalmente. Claro, porque al cierre de este año Venezuela deberá cumplir algunos compromisos que alcanzan unos 8.000 millones de dólares, ¿no? Superan la cuenta de los 8.000 millones. Estamos hablando de 8.000, casi 500 millones de dólares, lo que quiere decir que sí, evidentemente, para una situación financiera tan complicada como la de Venezuela, además, ya hablando de otros temas un poco más económicos y de producción, una caída de la producción, que es el principal portador de divisas para el país, digamos, una producción petrolera en mínimos de hace más de 50 años, imagina cómo se plantea el panorama, ¿no? Claro. O sea, si bien este es el escenario, lo más lógico suena pensar que el gobierno, que no ha venido cumpliendo los pagos desde hace un año, no va a pagar tampoco nada este mes. Este mes tiene la particularidad de que está el vencimiento de ese bono del PDVSA 20, que era el que te comentaba. Son 949 millones de dólares repartidos en 842 millones en la amortización y otros 107 en el pago del cupón, que es muy delicado que no lo pague, porque justamente tienen de colateral, es el único bono venezolano que tiene una garantía de un activo fijo. En este caso es el 50,1% de las acciones de Citgo, y bueno, sabemos lo delicado que sería esta situación, pues que los tenedores de bonos se organizaran y reclamaran al final la garantía. Y eso habría que sumar. Ha sido el que siempre se ha cuidado más el gobierno del Estado venezolano, claro, en pagar, y de hecho es el bono que se encuentra en los niveles más altos en la deuda. Este bono se sigue cotizando 87 centavos por dólar, lo que quiere decir que es un bono que está más o menos cerca de su valor par. Además a esto habría que sumarle también las sanciones internacionales que restringen, ¿no?, la capacidad de PDVSA en materia económica, y los dividendos de la venta de Citgo, ¿no? Así es, y sobre todo, bueno, valiéndome un poco sobre el primer punto, efectivamente las sanciones juegan en contra un poco, quizás incluso por insumos o por el mantenimiento de los equipos que tienen PDVSA, que han influido muchísimo en la caída de la producción de la petrolera estatal, y bueno, digamos, evidentemente además también complican algún escenario de renegociación para el gobierno. O sea, digamos que
en ese sentido está en una coyuntura complicada porque básicamente pareciera que o acepta las condiciones actuales e intenta resolver cómo realizar los pagos, o básicamente hasta que no haya un cambio ya en el tinte político no va a haber facilidades para que Venezuela tenga algún tipo de refinanciamiento o renegociación de esta deuda. Les recuerdo que conversamos con el analista financiero de Solfin Casa de Bolsa, Jesús Palacios. Yo quería preguntarte, ¿qué pasa si el 31 de diciembre del 2018 Venezuela sigue acumulando pagos incumplidos? Mira, lo que especula todo el medio financiero es que en algún momento, es algo que ya viene sonando, hay distintos tenedores de bonos en pequeños grupos apenas que se vienen organizando para demandar al Estado, pero se deben cumplir unas cláusulas de acción colectiva que tienen la mayoría de los bonos venezolanos, que establecen un monto mínimo para poder realizar una demanda que sea al final beneficiosa para todos los tenedores de bonos. En promedio te comento que está alrededor del 80% de estas cláusulas, entonces no se facilita tanto la organización, o sea, que se organicen esos tenedores de bonos para poder demandar al Estado. Quizás en el caso, vuelvo a repetir, más delicados, en el del PDVSA 20, porque tiene un colateral muy directo, o sea, que tiene por contrato señalado muy directamente cuál es la garantía que cubre el impago de ese bono, y creo que por eso la prudencia del Estado venezolano en manejar ese pago puntualmente. ¿El gobierno puede, si quisiera, no sé, pagar esto? ¿Tienes información de esto? ¿Se refiere al pago de este PDVSA 20? Bien. Sí, es decir, ¿tiene capacidad financiera o simplemente no va a suceder porque es inviable? A ver, es aventurado decir ahorita, este pago corresponde para el 26 de octubre, es aventurado decir ahorita que no van a pagarlo. Claro. Lo que se puede pensar es que 950 millones de dólares en una situación de agobio financiero como la que está el gobierno, sí, seguramente va a ser un desafío, pero en teoría no habría razones para pensar que si hasta ahora se ha venido pagando, esta vez no va a ser el pago, digamos. Ellos pareciera que siguieran priorizando esto por el tema de la garantía al final y lo que podría ser la pérdida definitiva de las acciones de Citgo, pues. Entonces, digamos, aún en un escenario complicado, si el gobierno tiene opción de pagar algún tipo de bono, va a seguir siendo el que prioricen y no pensamos que haya un cambio de tendencia por ahora, ¿no? ¿Qué puede hacer el gobierno, además, bueno, de lo que usualmente hace, tratar de renegociar la deuda? Bien, mira, pareciera, y de hecho ya aquí entrando un poquito en el área política, sin irnos demasiado a profundidad, que el gobierno de Maduro tuvo las intenciones, con este viaje a las Naciones Unidas y con la cercanía incluso reiterados llamados de reunirse con Trump, una especie de intención de negociar algunas cosas que pudieran ir en consecuencia permitiendo concesiones en el tema de las sanciones financieras, porque efectivamente ahora el gobierno está como en una coyuntura de la que es difícil salir si no se levanta ese tipo de medidas del gobierno de los Estados Unidos. Y más bien, si lo que constantemente hay es anuncios de posibles nuevas sanciones, complican aún más el panorama y la confianza de los tenedores de bonos en que Venezuela pague. Entonces, digamos, pareciera que hubo algún tipo de intención de que esa reunión, que al final no hubo información oficial que se diera, buscaba precisamente buscar algún tipo de medidas que, bueno, fueran especies de paliativas entre el gobierno venezolano y el de Estados Unidos para que se fueran levantando un poco estas sanciones financieras. Jesús, muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos para hablar de economía, que a veces es, y sobre todo este tema de la deuda venezolana, que a veces se hace tan complicado y que no acapara los titulares básicos de los periódicos o de los portales de internet. Muchas gracias por este tiempo. Así es. No, vale, un placer. Bueno, saludos a todos por allá. Igualmente era Jesús Palacios, analista financiero de Solfin Casa de Bolsa, ayudándonos a entender un poco este mes tan complicado para la deuda venezolana, el mes de octubre, que cabe destacar representa el segundo mes con mayores desembolsos del año, al comprender la amortización del bono PDVSA 20 por unos $842 millones.